101,36 y un cuarto reparo, si no me equivoco, el número 4 del mes de diciembre de 300, un total de 336.060,68 euros. Saben que esto es consistente en gastos que se han realizado sin contar con partida presupuestaria que sea soporte dicho pago. Como son partidas en las que no se puede hacer modificaciones de crédito, es necesario que sea el Pleno, que es el máximo órgano del Ayuntamiento, que levante el reparo puesto por intervención a esta factura para que pueda ser abordada y pagada, incorporada al presupuesto de 2016 con un procedimiento de un reconocimiento judicial de crédito, pero evidentemente para evitar cualquier retraso tanto en pago, que parte del reparo del mes de diciembre son las nóminas de los trabajadores de la casa, para evitar que se le paguen a principios de mes de enero y se le paguen antes, pues se trae a la celebración de este pleno el levantamiento de los 4 reparos que, como digo, suponen una desviación presupuestaria sobre lo que a principios del 2015 se presupuestó en el documento que avalaba los ingresos y gastos de este ayuntamiento. Se abre el primer turno de intervenciones en el portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Disculpen por el retraso, pero bueno, sea mi máxima bienvenida y con el deseo de que el trabajo dé fruto, para lo que estamos aquí, para trabajar y para que nuestro trabajo de alguna manera se vea expresado en mejoras para la ciudadanía, que es para lo que nos han puesto en estos puestos, para la redundancia. Sobre lo que nos compete, sobre el levantamiento de reparos interpuestos por intervención, mucho y poco que decir. Mucho que decir porque por el significado que ellos tienen y poco que decir porque es evidente que los reparos pues, van a estar levantados, lógico. Y porque además desde mi grupo creemos que es necesario. Sobre todo el cuarto reparo, que es el que lleva una carga social más importante, pero no tenemos que olvidar qué significa esto. Esto significa que se ha presupuestado francamente mal. No mal, se ha presupuestado muy mal. Porque evidentemente cuando uno escudriña un poco y se pone a analizar las distintas facturas que hay, bueno, hay cosas bastante gordas, es decir, cosas que salen de ojo y que a la hora de tomar el presupuesto pues se tiene que haber dado cuenta. Es decir, hay facturas, no voy a entrar en el detalle porque no me parece que a estas alturas tengamos que entrar en el detalle de la factura a quién se le debe y qué cantidad, pero a grosso modo sí que hay algunos gastos que se tienen que tener muy en cuenta en el presupuesto. Pues gastos, por ejemplo, como puede ser gastos de conservación, gastos de telefonía, etc. Hay ciertos elementos que un presupuesto más o menos bien hecho, no bien hecho, el presupuesto está bien hecho, sino bien pensado, debería tener en cuenta. En su momento, cuando hagamos el presupuesto, le decíamos que nos parecía un presupuesto muy de gestoría, muy de gestión y muy de, bueno, pues de cara al público, ¿no? Es decir, hemos bajado mucho el presupuesto y ahora nos damos cuenta de que lo que hay no era, porque habría necesario una modificación gorda, una modificación que va más allá del 4 o 5% del presupuesto, que supone una cuantía importante en el presupuesto, sobre todo en lo que ello implica en el presupuesto del ejercicio siguiente, en el que si en este no hemos apretado cinturón, yo no sé si ya tenemos cintura o tenemos posibilidad de hacer más agujeros en el cinturón, seguramente no. Pero repito, en esta primera intervención no voy a entrar en detalle porque tampoco me parece que no sea correcto. Es evidente que los reparos se van a levantar y por nuestra parte, en el sentido de nuestro voto va a ser la abstención. Si de nuestro voto dependiera, pues es evidente que saldría adelante, ¿no? Por necesidad, por otra cosa. Pero nuestra abstención es una abstención simbólica en el sentido de decirle hagan la cosa. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Pues yo comienzo mi palabra, mi intervención con lo que terminó el portavoz de Izquierda Unida. Nosotros vamos a abstenernos en este punto de orden del día, más que nada por el significado que tiene, ¿no? Ya que estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de proveedores
detalles, pero sí hay partidas presupuestarias que yo creo que a lo largo de estos 5 años que llevan ustedes gobernando ya saben cuáles son sus cuantías más o menos en el costo que tienen para este ayuntamiento. Y estoy hablando, por ejemplo, de la partida de alumbrado, en la que el alumbrado público pasaron ustedes de 200.000 a 180.000 euros presupuestados. Y en el alumbrado de edificios municipales pasaban de 90.000 a 80.000. Bueno, pues la suma de las dos hemos superado con creces el gasto de consumo. Hemos superado en 32.000 euros el gasto de consumo en este caso. Y otra partida también significante es la partida de telefonía, en la que ustedes pues alardeaban de que habían bajado el gasto de telefonía en un 24% y resulta que hemos superado en 10.000 euros más el presupuesto del 2014. Con lo cual, todo aquello que parecía que iba a ser jauja, que habíamos bajado un presupuesto y que íbamos a tener disponibilidad para otros tipos de gastos, pues se ha quedado otra vez baja. Y hay una otra partida también que nos sorprende, si me gustaría que nos explicara usted, señor alcalde, que es la del reparo número 2, lo que afecta a la empresa ALEPA 2002, Sociedad Limitada, en la que se realizaron las obras del Centro de Acogida de Animales y en el que el informe de intervención se desprende que hay un incremento superior a un 10% del presupuesto total de la obra. Más que nada porque nos digan que ha habido o que ha sido ese desvío presupuestario en una obra que se entiende siempre con cierta rigidez. Y le quiero recordar también, porque todas estas cosas después a uno le hacen pensar que muchas veces no estaba equivocado, o no nos equivocamos, como en este caso en el Grupo Socialista cuando hacemos algún tipo de propuesta. Cuando en 2011 le propusimos que destinara 1 millón de euros del presupuesto a empleo, viendo la situación que estaba atravesando la ciudad, y vimos cómo en el 2015, y sin decírselo, ustedes presupuestaron más de 1 millón de euros, porque la verdad es que hacía falta, verdaderamente hacía falta, y que no actuábamos de la misma manera. Nosotros nos callamos, porque decíamos que era bueno para la ciudad, que era bueno para las personas que estaban pasando mal, incluso hay unas elecciones por delante. Y yo le voy a decir lo siempre, el Grupo Socialista está para apoyar, para ayudar, sobre todo para mejorar bueno, pues el modo de vida de los ciudadanos de los trujillanos, ¿no? Y queremos que cuenten con nosotros, ¿verdad? Queremos que cuenten con nosotros, y si contaran con nosotros quizá otro año me encantaría, ¿no? Yo creo que les hace falta un poquito de humildad y de transparencia a la hora de los números, porque independientemente de que vamos a hacer una crítica constructiva como la que estoy haciendo hoy, pues yo creo que como estamos en Navidad es un poco fuera de otra manera, ¿no? O de bueno, que se podía utilizar, y usted bien lo sabe, ¿no? Hay muchas formas de explicar estos los reparos, y en este caso yo lo que estoy utilizando una intervención comedida, diciéndole que hay cosas que yo creo que se podían haber resuelto, que no se tenía que haber hecho un presupuesto tal como se hizo, y en partida en la que todos conocemos y sabemos cuál es el valor de las mismas. Pero bueno, en aquel momento se quedó muy bien, y no, yo no consigo por segunda porque había elecciones ni nada de eso, pero bueno, se quedó muy bien en el sentido de que se había bajado el presupuesto, de que íbamos a tener más del 23% para manejar nuestro dinero a la hora de hacer inversiones por parte del ayuntamiento, que después hemos visto que muchas de ellas, porque después hay quizás otras muchas también que saltan lejos, pero tampoco es el día de explicarlas todas, ¿no? Es decir, eso, que lo vamos a tener y que sean un poquito más prudentes a la hora de preparar el próximo presupuesto que tiene que estar ya pronto a aparecer por la sesión del pleno. Nada más. Bueno, pues yo agradezco el tono de las intervenciones, pero yo acepto casi todas las críticas que se han hecho en el buen sentido, porque tampoco una cuestión como esta para venir a sacar pecho. Entendamos, ¿no? Siempre que hay una modificación presupuestaria, siempre que hay un reconocimiento judicial de crédito, siempre que hay un reparo, evidentemente la evidencia palmaria de que algo en el presupuesto no funciona bien, que puede ser por muchos motivos. Yo lo quiero aclarar, es una de las cuestiones que se han puesto aquí encima de la mesa. Quizá, y lo hablamos en la comisión, el pecado original de todo esto fuera el presupuesto del 2011. El presupuesto del 2011, cuando se llegó al gobierno, este equipo y el 99% de los equipos que llevaban, independientemente del signo político que tuviera, se encontraron con unos presupuestos que venían de una etapa en la que no había control presupuestario y evidentemente se nos exigió rigor presupuestario. Y recuerdo aquel primer debate con mucha claridad, ¿no? Y hablamos de que un presupuesto muy realista. Recuerdo el portavoz de Izquierda Unida, y eso es cierto. Nadie sabía, como se hizo el presupuesto del 2011, que nos íbamos a encontrar con un nuevo
figura presupuestaria. Y esa figura presupuestaria fue el techo de gasto. Esto quiere decir que aunque ingresaran más dinero, nunca podías hacer un presupuesto más grande de lo que ese techo de gasto te marcaba. Y eso evidentemente es lo que ha venido pues marcando la elaboración de los presupuestos posteriores en este ayuntamiento y en otros muchos. En este ayuntamiento nos encontramos además con una situación de déficit, incluso en otros ayuntamientos con situaciones de superávit, pues no podían tocar esos fondos de los que disponían para poder aumentar pues la partida de ingresos o las inversiones o otra serie de cuestiones. A partir de ahí, nosotros reconocemos que los presupuestos que vamos a hacer son presupuestos muy ajustados. Pues nos enfrentamos a un reparo, en otras ocasiones nos hemos enfrentado en otro debate en el Pleno con modificaciones de crédito para tener que evitar llegar a un reparo. Para este tipo de gobierno, y para este alcalde, lo más sencillo posiblemente hubiera sido esperar hasta el 4 de enero, que el presupuesto está aprobado, y haber, por lo menos, la cuestión de nóminas, que es lo más importante, haberla firmado para el 4 de enero, que entre el 1 y el 5, como respondía en el último pleno, pues está bien que se hubiera pagado la nómina del 4 de enero. Pero entendíamos que ya que hacíamos este pleno ordinario, que corresponde, lo normal era traer toda esta serie de cuestiones. Y evidentemente yo coincido con ustedes en una cuestión. No es plato de gusto para un equipo de gobierno tener que traer a pleno el mantenimiento de un reparo, una modificación presupuestaria o cualquier cuestión porque supone que no se ha presupuestado bien o se ha gastado más de lo que se ha presupuestado, que es lo que ha pasado fundamentalmente aquí. No hemos gastado más en telefonía, no hemos gastado más en alumbrado público, lo que es en consumo, lo que esas partidas están vinculadas con otras en las que sí hemos gastado más y evidentemente hemos detraído de esas partidas. La limitación presupuestaria ha hecho que esas partidas estén mermadas por otros gastos de partidas aledañas, que se lo puedo explicar, o de partidas vinculadas, que es la palabra exacta, se lo puedo aplicar o se lo puedo explicar la interventora en cualquier otro momento. Esa cuestión es la que quiero que quede claro. No es que no sea presupuesto bien para luz, no sea presupuesto bien para telefonía, sino simplemente que el horno pueda salir de ojo, pues es que esas partidas están vinculadas con otras en las que se ha gastado más dinero del presupuesto y evidentemente se han ido haciendo gastos que tenían consignación presupuestaria porque estaban vinculados y al llegar a los pagos finales de estos meses de esas partidas pues estaban agotadas. Por lo tanto, se hacía referencia por parte del Grupo Socialista a la idea de transparencia, prudencia y autorrealidad. Yo puedo reconocer a los dos portavoces, y lo he dicho, y lo digo por tercera vez, que nos hemos podido equivocar del presupuesto, pero transparencia todos porque están aquí. Hay muchas fórmulas y nosotros, de verdad, intento, se lo digo con toda la claridad, si hubiera que ocultar, a lo mejor no lo haríamos de esta manera, habría 20.000 subterfugios para poder evitar este punto, pero no hay nada que ocultar, se ha gastado más de lo que se ha presupuestado con las partidas y evidentemente lo que queremos es solucionarlo. Fundamentalmente, y usted lo ha dicho, la partida de empleo social es la que más ha aumentado con una desviación de algo más de 200.000 euros, que es la cuestión que ha hecho que haya ese cuarto reparo. La partida de obras ya venía muy mermada por sí en el presupuesto del 2015, evidentemente, si ven, muchas de las facturas son materiales de construcción, de obras que se hacen por parte del ayuntamiento y el resto de partidas, excepto la de la nómina, la desviación presupuestaria en el empleo social, evidentemente son gastos normales que hubieran quedado en aproximadamente unos 140.000, 150.000 euros de desvío, que viene siendo una cantidad normal. De lo que se trata es que no se quede ninguna factura en el cajón, que las facturas estén todas consignadas presupuestariamente, que queden reconocidas antes de que finalice el año 2015 y que se puedan pagar. Que evidentemente esto es una manifestación de que este año se ha gastado más, hemos presupuestado más en algunas partidas, sin ninguna duda, pero también queda claro, y yo tampoco quiero traer nada de factura a factura, que el 80 o 90% de ellos son facturas que corresponden a la más absoluta normalidad del funcionamiento del ayuntamiento y que el gran desvío, reitero, viene en la bolsa de empleo social, en el plan de empleo social. Yo les acepto toda crítica que quieran hacer, independientemente de que se me haya ayudado o no, pero lo único que les pido es que no hablen de falta de transparencia porque están aquí y se está debatiendo en un pleno y se ha debatido cualquier modificación presupuestaria, cualquier conocimiento de extrajudicial de crédito, el levantamiento de un reparo, cualquier cuestión. Vuelvo a decirse, yo podía en todas maneras haber levantado el reparo con mi firma porque estaba el presupuesto aprobado y que esto no hubiera venido a pleno, pero entendía que era mucho más correcto hacerlo asumiendo el coste que evidentemente ustedes puedan hacer, que es su labor de oposición, de criticar la gestión del gobierno, que evidentemente en este caso van a hacer. Seamos un otro
podría haber usado cualquier otro subterfugio para enmascarar esta situación. Y efectivamente esto es transparente. Esto es dar conocimiento al pleno de la situación real del ayuntamiento. Pero previo a esto hay acciones. Y lo que nosotros pedimos es transparencia en esas acciones. Porque efectivamente el mayor coste de estos reparos es el coste social. Y nos enteramos ahora del coste social. Seguramente, si previo a esto hubiéramos tenido información de un montón de cosas, pues a lo mejor llegamos a este reparo con otra actitud. Y eso que entiendo que tanto la actitud del Grupo Socialista como la actitud que está mostrando Izquierda Unida es de lo más tranquila y de lo menos crítica o ácida posible. Pero en fin, recuerdo que hay un acuerdo de estos tres grupos que para el empleo social, evidentemente, en el informe de servicios, pues nosotros solemos hacer, no me gusta la expresión pintado, pero sí solemos ser laxos con las distintas contrataciones que se puedan hacer, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado? Desde el punto de vista de la comunicación con nosotros. Y llegamos a esta situación de reparo que me parece elegante por su parte, y decir, señores, tenemos reparo que hay que levantarlo, me parece correcto, y me parece un ejercicio de transparencia final. Un ejercicio de transparencia final, no de transparencia inicial. Y a lo mejor lo que estamos pidiendo es que la transparencia, dado que hay una comunicación muy fluida con los dos grupos políticos, pues hubiera estado más al principio que al final. Les reitero que nosotros vamos a abstenernos porque nos parece necesario y porque entendemos que el mayor coste o el monto mayor de estos reparos es la carga social y que evidentemente está bien que los trabajadores cobren en este mes de diciembre porque tienen su derecho a hacerlo. Nada más, muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Bien, brevemente, yo creo que ya está todo hecho. Yo creo que lo que tenemos que ser es consecuente. Mire, si hay cierta preocupación en el grupo político por la deriva económica que está tomando el ayuntamiento. Pero quizás no es el momento de hablarlo, porque tenemos la oportunidad de hablar cuál es la situación económica del ayuntamiento. Pero sí es cierto que nos preocupa, porque bueno, vemos que hay proveedores que tardan 3 y 4 meses en cobrar. Veo que quizás, o no sé, por falta de tiempo, o algunas nóminas que me se han llegado el día 2, el día 3, había personas que lo tomaban, preocupadas evidentemente porque la situación económica no es buena, y nos preocupa, de verdad, nos preocupa la situación económica. Esto que se ha hecho hoy, los 4 reparos que ustedes presentan, el papel que se va a hacer, y nosotros ya hemos dicho que nos vamos a tener, pues creemos que es conveniente, además, porque la situación no es buena. Los trabajadores de las propias empresas villanas pues no están atravesando por un momento y cuanto antes liquidemos en parte, una parte a los proveedores y lo que le corresponde a los trabajadores, yo creo que es importante. Cuando yo hablaba de transparencia, mire, quizás esto lo podíamos haber hecho antes, también, en vez de esperar al último pleno del año, quizás se podía haber ido haciendo a medida que se iban preparando los reparos de septiembre, de octubre, se podían hecho quizás también los cambios oportunos para no llegar ahora en este punto. Y yo creo que en esa medida, y siendo consciente como de los grupos políticos, ustedes ya lo son, porque evidentemente son los que gestionan el dinero de este ayuntamiento, pero habiendo tenido conocimiento y también los grupos políticos de la oposición, yo creo que esto se hubiera podido haciendo de otra manera. Pero le voy a decidir en lo mismo. Me preocupa la situación económica de este ayuntamiento. Yo me gustaría que un día habláramos más entendido de cuál es esa situación y de cómo tomar medidas en ese aspecto. Mire, yo una de las propuestas que hice al principio de la legislatura fue lo de crear bueno, pues una oficina de control del resto, que yo creo que era conveniente. Sabemos que no disponemos de más funcionarios y de que quizás es un costo importante y añadido, pero yo estoy seguro que las personas que pusiéramos en esa oficina de control del gasto iban a sacar no solamente para sus sueldos, sino que iban a tener un ahorro importante para este ayuntamiento. Porque, mire, comprar al pertuto, que te lo han dicho, pues siempre nos trae consecuencias negativas. Y cuando hay una oficina que controla el gasto vía presupuesto, quedamos en un ahorro y en otra medida de transparencia de cara a los ciudadanos. Y después hay una cosa que yo también he dicho en alguna otra ocasión y que quizás no tenemos que tomar en serio, y era enajenar parte de esas parcelas que tiene este ayuntamiento, que no nos vale para nada, que lo mismo hay personas que están dispuestos a comprarlas porque tienen un dinerito y quieren comprar una parcela. Y yo creo que es hora de que nos pongamos en eso, y decir, venga, ¿qué es lo que tenemos en este ayuntamiento que se pueda enajenar, evidentemente, que sea bien público, pero que tenga un destino final
a un usuario, a un ciudadano, y que ese dinero lo podamos meter dentro de lo que son los recursos de este ayuntamiento. Es decir, yo creo que lo mismo que le lanzaba a la propuesta y por toda la teoría le pueden lanzar otras también. Yo creo que es un momento de sentarnos quizás y de ver cómo está la situación económica y de dar una solución que de cara a estos próximos 3 años, que aunque mucha gente crea que se están viendo brotes verdes, que es incierto, yo sigo sin ver brotes verdes todavía, yo creo que la situación no está mejorando en la macroeconomía, pero que en la microeconomía, en la economía pequeña, en la economía familiar, ahí no está mejorando ni va a mejorar en los próximos años. Yo no lo tengo todo en serio, porque lo mismo que se presupuesta una gran partida para empleo social, para empleo en este último año, en 2015, creo que en este año vamos a tener que estar, si no rondando los mismos parámetros, estar muy cerquita, porque la situación de empleo no está mejorando en la ciudad y tenemos que echar una mano como quiera que sea desde las instituciones. Nada más y nada. Bueno, muchas gracias. Y yo, como usted ha hecho en su primera intervención, voy a empezar por donde ha terminado usted. Los dos portavoces han hecho referencia a que por qué hemos esperado este pleno para levantar los reparos. Pues porque evidentemente, cuando llega el primer reparo en el mes de septiembre, hay previsiones de ingresos en el presupuesto contempladas que aún pueden hacerse realidad. Y una de ellas es la enajenación de parcelas, que se han puesto a subasta en 2 lotes y que han quedado desiertas. Ahora hay que ir a un segundo enajenamiento de parcelas, en el que se reduzca la cantidad, el precio, la tasación hecha por los técnicos de la casa, en las cantidades que la propia ley va marcando para enajenar esas parcelas. Cosa que podía, en parte, haber supuesto no haber tenido ni siquiera que hacer un reparo, sino haber hecho una modificación presupuestaria por aumento de ingresos, que le ha permitido el que no hubiera tenido que hacerse esos levantamientos. Por eso nos han traído los reparos. Se da la circunstancia de que se añade el reparo de las nóminas, que se podía pagar el lunes 4, pero no nos parece oportuno, y decimos, bueno, pues ya evidentemente se traen todos los reparos al pleno, se levantan, se asume que esto tenga, y tampoco sucede absolutamente nada, y queda sobre toda la cuestión incorporada. Esa es la idea. Pero evidentemente hay un planteamiento de enajenamiento de parcelas que el Ayuntamiento viene trabajando, pero que no es nada sencillo, como usted lo ha dicho, la situación económica global mejora, pero no, como yo dije como usted, dice, no hay ningún brote verde. Evidentemente la macroeconomía mejora, como la crisis empezó por la macroeconomía y luego fue llegando a la microeconomía. Tenemos la esperanza de que tiene que llegar a la microeconomía también la mejora. Aún reconociendo con usted que evidentemente la situación es difícil, porque nosotros vivimos en uno de los lugares, evidentemente, en los que tardó también más en llegar la crisis y tardará más en marcharse porque el tejido productivo, toda una serie de circunstancias, pues evidentemente hacen más difícil que la recuperación sea más trágica. Sí que hay menos paro en la ciudad, veíamos datos la pasada semana, saben, igual lo repetir, lo he dicho en otras ocasiones, nunca este alcalde, otro mucho, incluso gobierno de mi partido, públicamente el paro a 30 personas, a 20 personas, a 15, evidentemente es un orgullo, porque esas 15 personas son 15 personas menos que te he traído. Hay aproximadamente 150 parados menos que había al principio del año, son datos que se pueden contrastar. Estamos en los 1061 parados, si no me equivoco, el último dato, hemos estado en noviembre de 2021, recordándole que en algunos puntos más lejos de la crisis hemos llegado a estar en algo más de 1300, con lo cual hay un descenso considerable, pero coincido con usted en las dificultades estructurales que el paro tiene en nuestra ciudad, que ese es otro problema añadido que tendríamos que analizar y ver. Yo, después de 4 años, evidentemente, lo hemos hablado con los portavoces, creo que hay problemas estructurales de paro en la ciudad. La parte del paro que hay viene del sector de la construcción, y en tanto cuanto no hay una recuperación ostensible del sector de la construcción, es difícil recolocar a esas personas que estaban en esa situación, ¿no? Por lo tanto, preocupante, y evidentemente el empleo social, muy a pesar de muchos y de muchas cuestiones, entiendo que debe ser una de las actividades, que es lo que nosotros evidentemente hemos mantenido y son causa fundamental de esta reforma. Me hacía una pregunta anterior en su anterior pregunta sobre la cuestión del ERPA 2001, que el interventor hacía referencia a ella. Todas las modificaciones que ha habido de esa obra están justificadas técnicamente por parte de los técnicos, solo está certificado que ha habido que hacer una serie de modificaciones en el proyecto que han hecho incrementar sus costes. Se adjudicó por unos 74.000 euros y estamos hablando de un desvío de obra real de 25.000 euros aproximadamente, con el IVA o menos. Con el IVA se va
a los casi 30.000, pero estamos hablando de una modificación en el medio de obra de esa cuestión que notificará toda por los técnicos de la casa que han controlado la cuestión de esa obra. Y la situación económica del ayuntamiento, que hace referencia a los proveedores, a las nóminas. Mire, las nóminas se han pagado todos los meses así porque en ocasiones dependemos de los ingresos de fondo. Este ayuntamiento no tiene un problema económico real, grande, de gestión de deudas millonarias, etcétera, etcétera. Hemos tenido que devolver subvenciones, ha habido que hacer una serie de operaciones de tesorería para los proveedores que se debían casi 1 millón de euros, fundamentalmente a la empresa de la basura, toda una serie de cuestiones que evidentemente no tenemos grandes deudas como tienen otros municipios, lo que tenemos es un problema de liquidez mensual. Ese es el problema real de este ayuntamiento, un problema de liquidez mensual que dependemos en muchas ocasiones de los ingresos de otras administraciones. Que si se retrasa lo más mínimo, pues en muchas ocasiones nosotros tenemos dificultades para pagar. Hoy, una vez finalicemos este pleno, se hará el pago de la nómina del mes de octubre, la paga esta se ha hecho con absoluta, perdón, de diciembre, se ha hecho con absoluta normalidad la paga de la paga extra y vamos a contemplar en el presupuesto de 2016 la devolución de la paga de 2012 en el porcentaje real pertinente. ¿Por qué se pagan las nóminas con absoluta normalidad? Pues porque se nos van pagando ingresos de otras administraciones, aplicó Gobierno de Extremadura, Junta de Extremadura, Diputación Provincial, que evidentemente se nos debe. Que tampoco les abuso de nada, evidentemente también van funcionando conforme a sus disposiciones de ley de tesorería. Esa es la cuestión. El organismo de recaudación y gestión tributaria antes pagaba antes de final de mes y ahora viene pagando entre 1 y el 2 nuestras participaciones normales. Y ahí lo que va, y lo primero que se paga siempre son nóminas. Y lo que intentamos es que así sea. Y eso es de lo que tratamos. Yo estoy dispuesto a que ese documento, el presupuesto de 2016, que está muy avanzado, que evidentemente contempla los gastos de los que hoy levantamos en el preparo, que quedan libres para poder ser pagados, hay que hacer un reconocimiento judicial de crédito, evidentemente, incorporarse al presupuesto de 2016. Pues de lo que se trata es, bueno, de entrar en un ejercicio de transparencia, un ejercicio de normalidad, y que nosotros tampoco tenemos ningún inconveniente en hablarlo al principio, pero que en muchas ocasiones hasta que la interventora no va allá con el reparto y dice, oye, esto no tiene partida, y se plantea posibles soluciones para tener que llegar a este punto, por eso no se le informa, pero no hay ningún inconveniente, evidentemente, en informarnos de estas cuestiones. Entiendo que es suficientemente debatido, se somete a votación el levantamiento de reparos interpuestos por intervención. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría absoluta de los presentes. El tercer punto del orden del día, modificación puntual número 8 del plan de protección del espacio histórico y en relación con la UA 2. Le informo a los portavoces que quedamos pendientes de un informe del técnico municipal. Ese informe no está porque no ha habido tiempo material para que así fuera, pero yo sí les pido que avancemos en la cuestión y que el informe se incorpore en el periodo de alegaciones. Esto va a tener que volver a pleno. Les pido que, si les parece bien, hagamos una aprobación inicial. Va a haber un mes ahora de exposición al público, de alegaciones, y se va a incorporar el expediente. Y es que no tengo que justificarme, es que es una cuestión que ustedes saben que todos los meses les ocupamos preguntas de cómo está esta situación. Tenemos a muchos propietarios que quieren solventar este tema, y todo lo que vamos a ir avanzando, yo creo que es una cuestión positiva. El técnico, verbalmente, os le digo que está mayoritariamente a favor, claro, que evidentemente tiene que dar un informe por escrito, que no sería necesario obligatorio, pero que lo entendemos para ir más seguro. Como hay que ir a una aprobación, esto es una aprobación inicial y luego hay que ir a una provisional, yo les pido que a pesar de eso, debatamos el punto y evidentemente se pueda avanzar en esta cuestión, porque es importante también para el bien, ¿no?, del urbanismo de esta ciudad, y sobre todo para los propietarios de esta zona tienen cuestiones que hacer y que decir. ¿Alguna intervención sobre este asunto, aparte que debatamos sobre el asunto de Pérez, que el punto se incluye en el orden del día? Señor portavoz del PSOE, ¿alguna cuestión de que se pueda debatir este punto? Vale. Bueno, pues se lo planteo. Para que todo el mundo nos entienda, es la unidad de actuación número 2, que está dentro del plan de protección del casco histórico de Trujillo, la parcela en la avenida de Gonzalo, en el margen izquierdo, donde hay una nave de almacén en árbol y una serie de viviendas familiares ahí ya establecidas desde hace tiempo. Como saben, ahí se hizo un planeamiento urbanístico que fue recurrido por parte de los propietarios de esa vivienda y de la nave, que fue ese planeamiento urbanístico fue
no ajustado a la legalidad según una sentencia judicial, de obligado cumplimiento, que nos obliga a que dejemos un nuevo planeamiento para que esa zona pueda desarrollarse urbanísticamente. Se llevan negociaciones con esta cuestión desde el principio de la legislatura. Hay un informe de la Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio de la Mancomunidad de Municipios de Trujillo, que cuenta y intenta tener como elemento fundamental lo que la sentencia dijo y las opiniones de los propietarios de esa zona. Es necesario que los propietarios se hagan cargo de la urbanización de una calle que va a ir paralela a la avenida de Monfragüe, y ahora tiene que hacer una salida en la zona de la nave donde estaba antiguamente el árbol, y evidentemente de lo que se trata, como digo, es de poder aprobar esa modificación de manera inicial, que se ponga al público, se incorporará el informe de la arquitectura municipal y luego habrá otro debate en el pleno sobre la aprobación provisional, pero el juzgado todos los meses envía una notificación al ayuntamiento pidiendo que se le envíen los avances que sobre esta materia se han hecho. Creemos que después de 4 años pues es importante que podamos avanzar esta cuestión, que desbloqueemos el planeamiento urbanístico de esa zona y que evidentemente podamos permitir que gente que tiene parcelas allí, que negocios que se quieren establecer, puedan hacerlo con absoluta tranquilidad, normalidad y con todas las obligaciones legales evidentemente cumplidas, y que este ayuntamiento pues toma los medios para que así sea. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz, y que no olvide seguirse. Gracias, señor alcalde. Bien, esto es una nueva figura, es lo que nosotros hemos llamado el urbanismo obligado. Nos obliga a urbanizar por urbanismo obligado. Dentro de esa obligación que nos marca, también tenemos nuestros límites. Y reconozco que nosotros fuimos uno de los que, junto con el portavoz del Grupo Socialista, le pedimos que se incorporara un informe del técnico municipal que nos orientara, que nos diera un poco luz a este punto. Nosotros también lo vamos a tener, lógico, y para las cosas más atención. Y le voy a decir por qué, lo vamos a tener porque la idea es ver luego después cómo se desarrolla un poco más el estudio de detalles para poder intentar hacer algo. Ahora en el fondo no es nada más que una idea que entendemos que es buena, que hay que desbloquear una situación que lleva desde Ilotec por ahí muerta y que está bien desatascarla. Son muchos los propietarios que así lo han pedido y efectivamente el urbanismo obligado. Estamos obligados, pues vamos a hacer caso a esa obligación, ¿no? Pero nos resulta extraño. La zona urbanizada nos parece complicada y entendemos que cuando veamos un estudio más de detalle, pues podremos tener algo más que opinar. Por ahora nada más. Muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, alcalde. Bien, la resolución judicial, o lo que se prevé, no es la solución a ese artículo, que ha sido bastante conflictivo desde que se aprobó el plan general de urbanismo anterior, y en el que, bueno, ha pasado en algún otro terreno aquí en Trujillo, donde ha habido graves problemas y que todos conocemos y que siguen existiendo y que tienen una perspectiva totalmente distinta de la solución a la que van a tener. Pero bueno, sí es cierto, y que nosotros le dimos un informe del arquitecto, más que nada por saber si ejecutar los parámetros que tenían que existir. Hay un informe de secretaría, pero no queríamos que también hubiera un informe de los técnicos de la casa para poder tomar una resolución. Ya adelanto que nuestro voto va a ser la abstención y que entendemos que este tipo de cuestiones o este tipo de acciones hay que llevarlas a cabo también, porque se pretende dar respuesta a un número de ciudadanos que no sé en su cuantía cuántos son, pero que en su día, con su esfuerzo, su trabajo, sin dinero, hicieron unas inversiones ahí para hacer sus casas y que ven que en estos momentos ahora tratan que una vez que se desarrolle todo ese suelo tengan que hacer sus aportaciones a ese suelo, tanto en terreno como económico. Entonces entendemos que hay que dar una solución, que la solución no sé si esta será la mejor o no, pero supongo que sí, y si además si nos está obligando, pues sí, va a ser que sí. Entonces lo que sí me gustaría es saber cuando ya esté el estudio de detalle y ver cuál es la salida, porque ahí se tiene que ejecutar una calle que ahora mismo está en tierra,
ocasiones nos es difícil el no tomar partido o decisiones que evidentemente a lo mejor no estamos conformes con ellas, no estamos de acuerdo, pero como administración tenemos que actuar para desbloquear situaciones generadas por las primeras administraciones que están bloqueando el desarrollo urbanístico de una determinada zona. Lo que traemos hoy aquí es un nuevo planeamiento urbanístico. Ahí nunca se aprobó un estudio de detalle, simplemente lo que se hizo fue incluir esa zona dentro de una unidad de actuación cuyos vecinos, los que ya estaban allí en aquella zona, consideraban que no tenían por qué verse incluidos dentro de esa unidad de actuación o dentro de ese planeamiento urbanístico. Presentaron un recurso contra la decisión administrativa tomada por el ayuntamiento y se les dio la razón por parte de los tribunales pertinentes. A partir de ahí, los tribunales de comunidad hacen un nuevo planeamiento urbanístico en el que lo que se ha intentado es tener en cuenta la voluntad de todas las partes para evitar evidentemente los recursos. Parece ser que así es. Otra cuestión es que una vez que esto esté aprobado definitivamente, cómo se vaya a desarrollar urbanísticamente esa zona y habrá que traer los pertinentes estudios de detalle o las cuestiones que evidentemente obedezcan y que la ley del suelo marca para desarrollar urbanísticamente, modificar su suelo urbano consolidado. No estamos modificando, lo que quiero decir claro es que no estamos modificando ninguna de las condiciones de edificación, que es un dato importante que el portavoz de Economía hace referencia a ello, es una forma muy complicada de explicar. No estamos modificando ninguna de las condiciones de edificación. Lo único que estamos haciendo es un nuevo planeamiento urbanístico, es decir, estamos delimitando zonas y creando unidades de actuación, por decirlo de alguna manera, y en la que evidentemente se ha dicho lo importante del portavoz del Grupo Socialista, uno de los temas centrales es la urbanización de la calle que continúa paralela a la zona de la avenida de Monfragüe. Había alguna otra solución, a lo mejor menos costosa, porque no solo lo que es la urbanización de esa calle, sino que hay un desnivel muy importante al final de la misma para evitar un fondo de desaire, ¿no? Es decir, que esa calle tiene que tener salida, hay que hacer una obra importante, pero la única opción de llegar a un acuerdo mayoritario entre los propietarios parece haber sido esta, y lo que intentamos es que sea así. Vuelvo a reiterar que el informe del técnico municipal se incorporará en el periodo de alegaciones, que ahora hay un mes con una actuación inicial, pero vamos avanzando y damos agrupado pruebas de que somos un ayuntamiento activo en la resolución de problemas urbanísticos que unos cuantos hemos tenido y nos hemos encontrado y hemos tenido que ir solventando. Hay gente interesada en construir en esa zona, hay gente que no en la zona interior, que no está desarrollada, sino en la zona que ya está desarrollada, saben que estamos haciendo los esfuerzos que hay que hacer para el establecimiento de una empresa en aquella zona, que está hablado por todos los informes técnicos, pero buscando pues, todos los recursos legales posibles para que así fuera, pero no habrá ningún tipo de problema en el momento en el que esta aprobación urbanística, esta modificación urbanística esté aprobada definitivamente y luego evidentemente se haga la pertinente y siguiente consiguiente desarrollo urbanístico que la ley marca para desarrollar. ¿Entiendo un segundo turno de intervenciones? ¿No? Pues se somete a votación la modificación puntual número 2 del plan de protección del tráfico histórico de Torelló en relación a lo dado. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría de los presentes. Cuarto punto de orden del día, ampliación, finalidad, cesión de uso a espacio. Paso a informarles. Simplemente decirles que se hizo una resolución el tiempo pasado a la asociación ASPACE para la gestión del Centro de Personas con Diversidad Funcional que anteriormente venía siendo conocido como APIAM, para que todo el mundo nos entienda. Desde entonces se viene desarrollando una actividad en esas instalaciones en las que se presta una serie de servicios a los usuarios en las mismas condiciones que lo hacía la anterior asociación, que es en el que se hizo la cesión, que es, si no me equivoco, centro residencial y taller ocupacional. Son los dos servicios que se vienen prestando. La asociación que gestiona ahora mismo el centro quiere ampliar su servicio a atención temprana y habilitación funcional para niños con otra serie de discapacidades, como puede ser autismo, otra serie de cuestiones, y tenemos que les obliga a la Junta de Extremadura que hay un documento por parte del Ayuntamiento ampliando pues, las categorías para que se les permitió ese uso. Entiendo que no hay ningún tipo de problema por
lo que le decimos siempre que hacemos una cesión de uso o siempre que hacemos un convenio, ¿no? Y máxime cuando se trata de un colectivo tan vulnerable como el colectivo de la discapacidad, ¿no? Que estemos vigilantes a que se cumplen los objetivos para los que se crean este tipo de asociaciones, que estemos vigilantes y que les prestemos todo el apoyo necesario. Por nuestra parte no va a haber ningún problema en aumentar las finalidades de cesión de uso de este edificio, con la esperanza de que tanto la habilitación temprana como la funcional pues comiencen a ser una realidad en nuestra ciudad cuanto antes. Nada más, muchas gracias. Pues, señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, bien, nada, brevemente, bueno, ratificando la morada de Izquierda Unida, en el que no puedo sentir satisfecho porque yo creo que por parte del Ayuntamiento se ha hecho una buena gestión cuando se adjudicó el tema de las partes. Creo que están trabajando muy bien, la satisfacción no solamente de los usuarios, sino de los familiares, los padres, muy importante. Y yo también quiero agradecer el trabajo que ha hecho en este caso Soler, porque sí, creo que cada cosa cuando hay que decirla se dice, ¿no? Yo creo que se ha hecho por parte de la concejalía y en el caso de que se ha hecho un buen trabajo en ese aspecto. Nada más, muchas gracias. Entiendo que no hay un segundo turno de intervenciones. Evidentemente nosotros manifestamos nuestra satisfacción, ¿no? También por el desarrollo que este problema que se genera en la ciudad está teniendo. Se está prestando un magnífico servicio, no solo un magnífico servicio, sino que este tiene y quiere ser ampliado, mejorar las condiciones, y por lo tanto nosotros estamos muy satisfechos con esta cuestión y había que traer a pleno ese aumento, ¿no? de esa ampliación de la finalidad para el que hicimos el centro, puesto que además hay retraso en las conversaciones que se están manteniendo con la Fundación Liberbank para la cesión del edificio que hay anexo, que es intención también de la asociación de uso en el menor tiempo posible, pero las cuestiones administrativas saben que no solo con nosotros, sino que en muchas ocasiones van despacio, y por más que estamos intentando acelerar esa cuestión, el Ayuntamiento renunció a la cesión que habían hecho en su momento para que se procedieran las PACE, que tienen intención de acometer obras y tener una residencia en la planta superior y en la planta baja para una serie de servicios, pero como eso se retrasa un poco en el tiempo, pues evidentemente esta es la figura que tenemos para que se mejoren y se sigan prestando los servicios. Se somete a votación la ampliación de la finalidad de cesión de usos espacios. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad de los presentes. El quinto punto del orden del día se ha solventado al principio del pleno. Sexto punto del orden del día, mociones y asuntos de urgencia. Algunas urgencias se han votado de Izquierda sí. No es. Algunas urgencias se han votado del Grupo Socialista. Algunas urgencias se han votado del Grupo Popular. Séptimo punto del orden del día, resoluciones de la alcaldía que están a su disposición, como siempre se celebra el pleno. Y octavo punto del orden del día, ruegos y preguntas. Tiene la palabra todo el que me desee. Sí, gracias, señor Carolina. Algunos ruegos, algunas preguntas también. Vaya nuestra primera intervención para felicitar esta fecha tan entrañable a los ciudadanos y ciudadanas de Trujillo y sus municipios. Desearles una feliz Navidad, que hayan pasado felices fiestas y que el año que venga sea un año próspero, cargado de trabajo, que es lo principal, porque cargado de trabajo y de salud, que son las dos cosas principales. Por lo demás, bueno, si viene, bienvenido señor. Reiteramos desde aquí nuestra felicitación y que disfruten de estos días de descanso para quien tenga descanso y que el próximo año venga cargado todos los deseos e ilusiones que los ciudadanos quieran. Pregunta, bueno, la primera pregunta es obligada. Yo ya llevamos varios plenos haciendo la misma pregunta, que sabemos de la RPT, si se va a incorporar, cómo, cuándo, en fin. Algunas sugerencias que nosotros hacemos. Creemos que ya hemos cerrado un ciclo electoral, no lo sabemos, no lo tenemos claro, puede que no, puede que la situación está un poco en deshojar una margarita que otra, pero hemos constatado en estas últimas elecciones que hay excesivo afluencia de votantes en un colegio de nuestra ciudad. Creemos que se concentran muchísimos votantes en el colegio de Aspial y entendemos que ya tenemos edificios ubicados en alguna zona de la ciudad, como por ejemplo el Centro del Conocimiento, y que sería un lugar idóneo para colocar una mesa electoral que aglutinara un conjunto de personas que viven por esa zona. Y bueno, pues no sabemos cómo son los trámites, si eso depende de nosotros o depende del INE, si hay que solicitar
solicitar la utilización, pero lo ponemos en la mesa. Es cierto que hacían el colapso de gente brutal, sobre todo a determinadas horas, y bueno, la idea no la dio gente que venía desde muy lejos a votar a ese colegio. Gente mayor que se concentra en zonas lejanas a ese colegio y que tendrían mejor acceso a ejercer su derecho a voto si el colegio estuviera ubicado en otra zona. Por lo tanto, dejamos la pregunta ahí para que se pueda bueno, analizar, estudiar y ver qué se puede hacer, ¿no? Sobre todo, si es verdad que estamos ahora en un ciclo largo sin elecciones. Si es corto, yo entiendo que no va a dar tiempo, decía, ¿no? Pero si el ciclo es largo, pues tenemos tiempo para pensarlo. Otra pregunta tiene que ver con los vecinos de la barriada de Molinillos. Se están quejando de cómo se encuentran las calles. Entendemos que hay que asfaltar y que usted pretende asfaltar todas a la vez, pero sinceramente hay franjas que son grandes y hay vehículos que tienen dificultades para traspasar determinadas calles. Y lo sé bien porque mi familia vive por esa zona, ¿no? Y bueno, y además es una zona que tiene mucho tráfico por el centro de alta consumición, con lo cual se genera por la mañana un caos circulatorio interesante. Una propuesta que, bueno, igual no es el momento de hablar de ello, pero también es algo que a mi grupo nos ha preocupado. Hemos estado últimamente, por desgracia, acompañando a algunos familiares en el cementerio de nuestra ciudad y nos hemos dado cuenta de que hay una práctica actual que consiste en cerrar el nicho a la par que nosotros lo cerramos con ladrillo y cemento. Eso implica, desde mi punto de vista, un tiempo excesivo de duelo en ese momento, ¿no? Que los familiares tienen que soportar aproximadamente 20-25 minutos, que lo tenemos controlado, mientras los operarios están haciendo todo el proceso de cerrar el nicho. Repito, a lo mejor no es el momento, pero bueno, un ruego que me han hecho y que yo tengo que tratar. Entendemos que hay sistemas alternativos que son bastante más rápidos y que evitan ese mal trago que tienen que pasar los familiares en ese momento. Los sistemas consisten en poner una plancha de cemento con silicona. Yo me he puesto en contacto con los operarios y me dicen que es complicado porque las medidas aquí son distintas, porque los nichos no están preparados, etc. Pero que como medida provisional se puede hacer y luego después ellos vuelven a hacer. El tema no es tener a los familiares tanto tiempo esperando. Ese es el problema. Y por último, otra pregunta. Hemos sabido por prensa que pretenden modificar la ubicación de la oficina de turismo. Nos gustaría saber qué hay de eso, si se tiene previsto, si no se tiene previsto, dónde se va a ubicar, etc. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Bien. Bueno, pues yo voy a comenzar dando la enhorabuena, que lo he hecho antes, al nuevo concejal del Ayuntamiento del Grupo Socialista. Les deseamos lo mejor, toda la suerte del mundo mundial y consecuentemente. Por otro lado, también felicitar, como no, a los ciudadanos de Trujillo en estos días, para que pasen unos días entrañables con su familia, que puedan divertirse en la medida que se pueda y que de cara al próximo año pues haya una clara mejoría en todos los aspectos personales, económicos, sociales. Y ahora vas a tener la pregunta, de la situación de la empresa recogida de residuos, en qué situación se encuentra la anterior y la actual, si no me importa. Y sabemos también que hay distintos programas del Ayuntamiento que hacen labores de jardinería. Yo no sé cómo lo tendrán eso separado, si lo hacen en conjunto con la empresa de Copabliza o si lo hacen por separado, no sé, las funciones, cómo están catalogadas en ese aspecto. Por otro lado, sabemos que se van a hacer obras en la plaza de Abasto. He visto por ahí una cuestión que no nos han visto con ustedes, pero no lo he visto por ahí atrás de las redes, si nos pueden informar de ello. Y a relación de esto, hay una propuesta que es de cara al mes de agosto del próximo año que hagamos el Jueves Mayor en la plaza de nuestra ciudad, que yo creo que sería interesante recuperar. También en qué situación se encuentra el recientemente estrenado Refugio de Animales, si se va a acercar a alguien de la gestión o no,
En la anterior o la antigua estación de autobuses hay una zona amarilla todavía en el margen izquierdo, con los coches no sabes si aparcar o no aparcar, pero me recomendaría que se eliminara ya esa de una vez y que se pueda utilizar el aparcamiento. También hemos tenido conocimiento de que la caldera de las Américas en Huerta ha sufrido alguna avería, pues, ¿de qué tipo? Lo digo porque en estos días, antes de que comiencen las clases, porque aquello es muy frío, se pudiera recuperar. Y por último también, y bueno, se ha tratado también por todo el Perdonida, ¿no? El asfaltado de la calle Monillo. Yo entiendo que ustedes están esperando a que una vez que estén terminadas todas las obras, bueno, pues se haga todo de una vez, pero creo que sería conveniente porque hay un desnivel bastante importante de que, ¿sabes?, con tierra movida, con tierra, de alguna manera se pudiera tapar un poquitín esa situación, ¿no? Y hemos tenido también quejas de los vecinos de la barriada de Galán, porque parece que están quemando pastos allí al final de la barriada, se están quemando pastos por parte del Ayuntamiento de Trujillo y todo eso humo, bueno, pues van a la casa. Creo que Trujillo tiene un término bastante importante y grande para poder quemar y que no molestemos a ningún vecino. El ciclo corto de Ferro, toda la disponibilidad, yo espero que no tengamos un ciclo corto, que el ciclo sea largo y no digamos las elecciones ahora, porque hay algunos que trabajan con pasión. Yo no quiero decir con eso que no nos trabajen por lado de sector. Así que vamos a esperar que sea un ciclo largo y no digamos más elecciones. Nada más, muchas gracias. Pues voy a intentar responderle a todos. Primera pregunta hecha por el portavoz de Izquierda Unida sí es la aprobación del puesto de trabajo. Es intención y voluntad de este equipo de gobierno que con la aprobación del presupuesto, perdón, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, es el resultado de esa RPT, que sea más satisfactorio o no, pero es necesario el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el sindicato y hacerlo. Al día siguiente, esta nueva corporación municipal, pues el acuerdo previo, nos sentemos y empecemos a hablar todos de alguna modificación o de que haya que hacer alguna cuestión en esa RPT. Pero evidentemente, para hacer eso, primero lo que hay que hacer es aprobar ese documento que está firmado de todo y va a ir fiado, como digo, con el presupuesto que está muy avanzado y del que la concejala y la interventora tenía intención, si podía ser incluso a lo largo de esta semana que viene, darle una copia para que vayan estudiándolo y bien. Sobre la cuestión del colegio electoral que planteaba, coincido con usted, que no solo un colegio muy amplio, sino que un colegio además que hace equivocarse a la gente en muchas ocasiones, se cansan, no se encuentran en las mesas, se marchan, etcétera, etcétera. Y eso que incluye no podemos quejar del dato de participación, que viene siendo cercano al 80% en muchas ocasiones, y yo creo que es un dato bueno, por lo cual no muchos desesperan en su intento, pero los que estamos allí empoderados y apoyados por los políticos, y ustedes lo saben, hace que el colegio de la piel es un colegio complicado porque la gente no se encuentra. No es potestad del ayuntamiento fijar los colegios electorales, es potestad de la Junta Electoral. Nosotros podemos hacer una propuesta, evidentemente dando un edificio donde se pudiera realizar esa votación y con un planteamiento lógico, pero es potestad de la Junta Electoral el fijarlo o no. De hecho, había oficinas electorales en Trujillo y reunificaron una en Amplián porque consideraban que eran pequeñas. Entonces, yo ahí ya el criterio que siga técnicamente la Junta Electoral, la verdad que no lo desconozco, pero se le puede lanzar una propuesta que coincido con usted. Sobre la cuestión del cementerio, a la que también hacía referencia. Nosotros también hemos tenido sugerencias y quejas de ese tipo, quejas por parte de los familiares, sugerencias por parte de las empresas de este ámbito de la ciudad. Se han mantenido algunos contactos, hay que tratar con los cementerios, con empresas de ese ámbito, en lo que son unas planchas, como usted dice, que se ponen en 2 minutos, pero usted ha dado otra de las claves y se ha respondido. El problema que tenemos es la dimensión de los nichos de nuestros cementerios. Además, con un problema añadido, que yo dejo encima de la mesa, por ejemplo, el Consejo Comunitario de la Isla de los Residentes, no hay espacio en el cementerio de Trujillo. Cabe en un espacio. Se están reutilizando nichos que evidentemente a partir de los 99 años revierten en el ayuntamiento, son nichos antiguos, a los que evidentemente se acrecenta, se pone en valor, pero hay un problema real que tiene este ayuntamiento, que no son cosas de hablar, pero de las que hay que hablar, y es que Trujillo necesita un nuevo cementerio. Y esa es una realidad que tenemos que abrir, que tenemos que saber, muy costoso económicamente y muy costoso sentimentalmente pensar en una nueva ubicación para un cementerio, pero Trujillo necesita un nuevo cementerio. El nuestro está protegido, un cementerio histórico, no se pueden hacer nuevas construcciones, hay posibilidades, con
pensando en la administración y en la realización de un nuevo cementerio que posiblemente solventaría esos problemas, porque los últimos nichos que quedan nuevos, pues sí cumplirían medidas de esas láminas estándar de las que usted hablaba, que para adaptarlas a los nichos del cementerio de Trujillo, pues habría que cortarle, no supondría, si es 25 minutos con el ladrillo, pues estaríamos hablando para lo mejor de 15 minutos, le ahorraríamos a la familia un sufrimiento de 5 minutos, pero no sería una solución tangible al problema, pero sí la realidad que dejo encima de la mesa, y es bueno que usted pregunte esto para que los ciudadanos vayan sabiendo, los grupos políticos, un debate en el buen sentido, o mal sentido que se tiene que abrir, es que Trujillo necesita unas nuevas instalaciones de cementerio. Sobre la variedad de los niños que preguntaban a los portavoces, se ha respondido de ustedes mismos, es nuestra intención el poder acometer esa obra en su totalidad, porque además la empresa que realiza la obra en la cesión solamente tapará las zonas que ha abierto. Es nuestra intención que evidentemente se haga en todas las calles. Están medidas por nosotros presupuestadas y hechas, pero no hay partida presupuestaria. Para evitar hacer una factura por reparo o que quede fuera del presupuesto, evidentemente la propuesta de las propias empresas ha sido que en el mes de enero, que van a ir finalizando toda la obra, pues se puedan asfaltar en su totalidad todas las calles, no solo las zonas que se han abierto por las empresas, sino ya que sea algunas calles se asfaltarán en su totalidad. Tendrá un coste aproximado, con transparencia, no llega a los 50.000 euros, no los IVA, sino a los 60.000 euros, con lo cual, además, me gustaría que lo hiciera la misma empresa con la que trabaje, la empresa adjudicataria del agua, que es la que pagará pues, el asfalto de mitad de la calle, la otra mitad el ayuntamiento. Sobre la plaza de abasto, son obras adscritas al PES, se están haciendo mejoras de modernización, accesibilidad a todas aquellas instalaciones. El concejal responsable de las mismas, que es Miguel Ovella, le puede informar, el responsable del PES. También se han hecho obras adscritas a esta cuestión en el cementerio de Trujillo, en el patio de la derecha, en el primer patio de la derecha. Las obras del PES, como digo, el responsable de las mismas es el concejal del mercado, Emilio Novella, en este caso, el cementerio también Emilio Novella, en cualquier caso, puede ser con Jesús Martín, como responsable de fomento del ayuntamiento. El jueves mayor es una propuesta que recojo, le pido al concejal responsable del área que lo tenga en mente, se ha planteado en alguna ocasión, pero es cierto que lo hemos puesto en marcha y puede ser una buena iniciativa. Sobre el refugio de animales que hemos hablado hoy, mire, yo creo que es un tema también importante. Yo quiero desde aquí agradecer la labor altruista y desinteresada que la Asociación Protectora de Animales ha venido desarrollando a lo largo del tiempo en pos de esto como un servicio municipal que además la ley nos obliga a cumplirlo y que hasta ahora estamos dando a los últimos 4 o 5 años, pues evidentemente ha habido una labor de personas voluntarias en esta cuestión que han venido desarrollando una labor que yo desde aquí agradezco y le doy todo el reconocimiento del mundo. Se firmó un convenio en la primera legislatura con la Asociación Protectora de Animales de Cáceres, que gestionaba el refugio de Cáceres, para que gestionara esta cuestión aquí. Ese convenio hablaba de 20 animales que se superaron con creces y la asociación dijo que no tenía capacidad para desarrollarlo aquí. Pero eso permitió tener una red de contactos en Trujillo que generó la creación de una asociación en nuestra ciudad que era la idea. En contacto con ellos se hizo un centro para la recogida de animales, para que evidentemente tuviera un espacio para poder ubicar esa cantidad de animales. La realidad, hasta donde yo sé, se ha trabajado con ellos en absoluta armonía. La realidad, y lo que yo sé hasta última hora, es que evidentemente las personas responsables de la asociación de protectores, que son voluntarias, se han encontrado sobrepasadas por la situación y evidentemente con poca capacidad de apoyo real a la hora de gestionar esta cuestión. Yo creo que su queja en la ley de las redes sociales, hemos hablado con ella, lo que se hace con la última vez, es que se encontraban bastante solos, ¿no? Más allá del apoyo que nosotros le hubiéramos dado, mayor o menor. Nosotros nuestra intención era haber firmado un convenio en el 2016 con ellos para gestionar ese centro. A partir de ahora, es una decisión libre y voluntaria, si ellos no quieren continuar, porque se sienten evidentemente sobrepasados por la situación. Estamos hablando de que, pues, sin exagerarle, puede haber alrededor de 60 a 100 perros abandonados. Es mucho, una cantidad importante. Y claro, al final, cuando genera un servicio, yo lo reconozco claramente, por parte de la policía, que queda muy abandonado, y sobre
facto es, y se llama a la persona responsable de la asociación protectora, claro, sábado, domingo, lunes, martes, horario de trabajo, etcétera, etcétera. Se compró material, un lector de microchip, un lazo, baño de gusán, las instalaciones, todavía incluso están haciendo algunas mejoras para que estuvieran más protegidas conforme a los criterios que esa propia asociación nos dio, y o voluntad, o la asociación de alguna manera, que yo no creo que sea una cuestión económica, que también lo pasado a las redes, nuestra intención, y de hecho en el presupuesto de 2017 ustedes lo verán, y una partida presupuestaria de 13.000 euros para firmar ese convenio con la asociación y pusieran de medio. No es una cuestión más de que al final dos personas no pueden estar 365 días al año, 24 horas al día, dedicándose en exclusividad a eso porque tiene su vida personal, y yo les entiendo, no por egoísmo, porque tiene su vida personal, pero es que realmente es muy complicado. Es cierto que en la mayoría de ciudades la gestión de estos centros, en muchos casos la tienen asociaciones, pero algo más profesionalizada. También la asociación está dedicada a exclusividad a eso, la asociación le paga algo, etcétera, etcétera. Pero si no es francamente muy complicado. Nosotros vamos a poner todos los medios para que la asociación, que creemos que a lo mejor con esas personas u otras pueda retomar la actividad, pero si no es así, evidentemente tendremos que tener a las instalaciones pues, con algunos operarios municipales encargarnos de esta cuestión. No nos quedará otra cuestión, lo que siempre es que esto sea una voluntaria, y yo desde aquí de verdad quiero reiterar el agradecimiento a las personas que hasta ahora han venido haciendo esta labor, porque yo creo que ha sido impagable, y los que tenemos la oportunidad de ver por parte de la policía, lo digo con toda absoluta manera, impagable, porque todo lo que ha pasado con esta cuestión en los últimos 2 o 3 años ha sido gestionado por ellos y con una tarea complicada. Sobre la iluminación de la muralla, la que hace referencia, es cierto que hay un tramo desde el Espolón hasta la Puerta de la Coria que carece de iluminación porque se aprobó, si no me equivoco, todo lo que es el sistema y el código de economía, y hay que hacer una inversión de importante cuantía para volver a ponerlo en servicio. Es nuestra intención hacerlo, pero estamos hablando de una inversión económica importante, una cuestión baladí de poco dinero que no hubiera permitido evidentemente arreglarlo en el tiempo. Se está pendiente de fondos, que ahora ha habido mucho en esta cuestión, para además intentar cambiar parte de todo el sistema por uno más eficiente. Sobre la estación de autobuses, la línea pintada, la concejala de tráfico, sobre todo la de la policía, la caldera de las Américas, que tuvo un problema el mes pasado, ya después de las elecciones, ya que estamos teniendo allí, se está solventando para que el inicio del colegio no haya ningún tipo de problemas, y la quema de pactos ya no se realiza porque ya está puesta en marcha una máquina trituradora que lo que hace es todos los restos de podas que tienen triturarlos y utilizarlos incluso en la mejora de los barrios. Sobre la empresa de residuos, que también me ha preguntado, la actual y la anterior, no sé exactamente lo que quiere que le explique, me ha dicho la empresa de residuos, la actual y la anterior. Vale, la situación económica, el último recibo se le ha pagado en septiembre, octubre, no se lo sé decir con exactitud. A la actual, a la anterior, hay una deuda con ellos de recibo que hemos ganado de 700.000 euros aproximadamente, con intereses, revisiones de precios, etcétera, podemos estar hablando de 1 millón de euros. Ha habido una conversación hace 1 mes y medio, 2 meses con la anterior empresa, y estamos buscando una solución para evidentemente poder hacer frente a ese reto. La empresa quiere que se le pague su totalidad, también estamos abiertos a una negociación, y hay posibilidades que el Ministerio tiene para el pago de sentencias judiciales, que a lo mejor sería más conveniente el que tuviera un procedimiento judicial y pudiéramos acogernos luego a las ayudas que el Ministerio tiene, con el Ayuntamiento de Presente, para la cuestión de la Huerta de la Isla, que la garantía de dinero se lo podemos devolver a un tipo de interés muy bajo, ¿no? Mejor que podemos negociar con una entidad financiera. Pero todavía no hay nada claro. Sobre la cuestión de trabajadores que colaboran con la empresa actual, el pliego de partes que yo le pido que se lo lean es muy escueto en algunas cuestiones, ¿no? Es decir, habla solamente del mantenimiento de jardines y poco más, y de hecho la cuantía es muy pequeña, con los sueldos de los 3 trabajadores que el propio servicio asumía, que se ponía la partida destinada dentro del pliego de condiciones destinada a ese fin. Por tanto, es necesario para mantener toda una serie de zonas de contar con apoyo de personal municipal, mantenimiento, limpieza diaria de hojas, todo ese tipo de cuestiones que quedarían claramente fuera al margen del contrato, en muchas ocasiones con medios que la propia empresa facilita y coordinado evidentemente con ellos, que son los que tienen la gestión de los parques. Pero lo que se hace son, vuelvo a reiterarlo, fundamentalmente la rueda de apoyo. No tiene, por ejemplo, entre los objetos
esa cuestión. ¿De acuerdo? Creo que todo contestado, todo lo que se me ha preguntado. Sí aprovecho para felicitar también desde aquí la Navidad, aunque ya pasada, y especialmente el fin, nuevo año 2015-2016 a todos los trujillanos y trujillanas. Agradecer a la oposición su labor, felicitarles a todos los concejales porque han revalidado sus actas electorales en este 2015, que ha sido un año clave para el Corporación Municipal. Mi bienvenida a los que, mi mesa, a los que se han incorporado, mi felicitación, mi agradecimiento por su implicación y su disposición. Y que el año 2016, sea corto o largo, electoralmente no lo sabemos, no depende de ninguno de nosotros, de los que estamos aquí. Que sea lo positivo, que sea lo más positivo posible para Trujillo, para Extremadura y evidentemente para todos los españoles, que los que estamos aquí nos sentamos para intentar facilitar la vida a los ciudadanos y ciudadanas, y creo que así debería ser entre los que están más arriba también, aunque a veces como están más lejos de la gente, pues no pensarán en esa cuestión y pensarán en otras cosas, pero yo confío en que todos los que están pensarán con la cabeza y llegarán a un acuerdo. Feliz año 2016, bienvenido al nuevo concejal de la Corporación Municipal y que pasen unos días excepcionales.